Sí, mantén esos papeles ahí arriba. Son los que tienen que salir primero. Hola, estimados alumnos. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero que ya hayan comido tamales o apenas van a comer. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar así pronto. Bueno, sin antes preguntarle cómo les ha ido, cómo vieron las preguntas que les puse por ahí. Esta sesión les va a servir mucho para contestarlas. Ya tenían como quiera el libro, pero la sesión y la presentación que tiene, pues los va a apoyar muchísimo. Vamos a ver el tema de derecho, moral, religión y convencionalismos sociales. Vamos a ver de qué se trata todo este tema, qué es lo que significa derecho, cuáles son sus fuentes, las fuentes más importantes del derecho. Y los convencionalismos sociales, que son como las normas que nos rigen socialmente hablando y que ya son como reconocidas y que las vemos día a día. Les comparto la presentación porque el tiempo apremia y vamos a iniciar. Sigue entrando gente, lo dejé en automático para que la gente entre sin problema y sin que tener que yo darles autorización para entrar. Entonces vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Muy bien, la voy a mover así las hojas y me dicen, por favor, me confirman si se está moviendo. ¿Hay movimiento o no? No, profe, no hay movimiento. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosita aquí rápido. ¿Y ahora? Muy Sí, ahora sí, profe. bien, qué amable, muchas gracias. Es que no sé por qué tengo que hacer cambios. Perdón, es que algo se me está atorando. Muy bien, vamos a empezar. Personas y familia, la materia que estamos dando. Gente del primer tetra. Muy bien, capacidad, concepto del derecho y derecho objetivo. Ese es el capítulo y los títulos son derecho moral y convencionalismos sociales. Derecho es el conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana. Cuando hablo de bilaterales, significa que está pensada y hecha el derecho para dos entes, ¿sí? Para el público en general, nosotros, y para el Estado, ¿sí? Eh, Aunque el Estado es el que genera las leyes a través de su poder legislativo, también esas leyes que se hacen, ese derecho que se hace, es para ellos mismos también, ¿sí? Para regularlos a ellos mismos también. Son externas, generalmente heterónomas, o sea, heterónomas significa que es como para todos, ¿sí? Coercibles, que tienen una
forma de obligar a que se cumpla, ¿sí? Y que tienen por objeto regular la conducta humana, ¿sí? Tienen por objeto regular la conducta humana, ese es lo más importante. Es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, y que tienen por objeto regular la conducta humana. Le hemos platicado mucho en otras sesiones que el Estado siempre debe estar atento a todos los cambios, a la evolución de la sociedad, cómo van cambiando sus costumbres, y que todas esas costumbres nuevas que se van generando que no queden fuera, ¿sí? Que no queden fuera del marco legal, ¿sí? Entonces, por eso, esta definición dice que tiene por objeto regular la conducta humana, ¿sí? En derecho hablaremos también mucho de supuestos y consecuencias jurídicas, siendo el supuesto jurídico la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. ¿A qué me refiero con esto? Supuestos y consecuencias jurídicas. Como yo estoy regulando, como dice acá, la conducta humana, yo pongo la ley ahí, suponiendo que si alguien comete un cierto delito o una falta o tiene algún tema civil, por ejemplo, algún contrato o algo así, yo estoy previendo una situación para cuando ocurra, se va a generar ¿qué? Consecuencias jurídicas, ¿sí? O sea, supuesto pienso que va a pasar, ¿sí? No está pasando ahorita, pero pienso que va a pasar. Y cuando pase, yo ya tengo el marco legal listo para producir ¿qué? Consecuencias jurídicas. O sea, una pena, una obligación, un pago de algo, etcétera. Una acción que se va a generar, ¿sí? Dice, siendo el supuesto jurídico la hipótesis. Acuérdense que hipótesis, ¿qué significa hipótesis? Es un supuesto, es algo que digo yo, es lo que puede pasar y es lo que estoy tratando de cuidar, ¿sí? De cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho, ¿sí? Primero es el supuesto hecho realidad genera consecuencia, una consecuencia jurídica, o sea, como les digo, una pena, un pago, una omisión, un estate quieto, etcétera. Hazte un lado, este, quedas obligado a respetar esta directriz, etcétera. Aquí le pongo variables porque aquí podemos hablar de derechos civiles, consecuencias civiles, consecuencias penales, consecuencias mercantiles, hay de muchos, ¿no? ¿Sí vamos claros? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Sí, profe, Maestro. todo claro. Muy bien. Las normas, dice, las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor, ya que estas enuncian reglas de conducta a fin de regular formas de comportamiento. Las normas son válidas o nulas dependiendo si se realizaron atendiendo los protocolos establecidos para su creación. La Constitución fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas, como lo son las leyes y los reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? Al crear una norma o al crear una ley, no la creas nomás porque sí. Y no la creas, nomás la escribes y ya. Hay un procedimiento, hay un protocolo establecido, como dice aquí, ¿sí? En donde tú, al momento de proponer una nueva norma, una nueva ley, tienes que fundamentar por qué estás haciendo esa ley y qué es lo que quieres cuidar, ¿sí? Entonces, por eso aquí si se realizaron atendiendo los protocolos establecidos para su creación. O sea, a la hora que la gente va a revisar esa ley para ver si la aprueba, no nada más lee la ley diciendo, persona que robe con violencia, se le va a dar 5 años de prisión.
No, tiene que haber un sustento, un fundamento. Tiene que haber, por ejemplo, en ese caso específico que les comento, tiene que haber un fundamento donde dice, oye, en el último año o en los últimos 5 años ha habido un incremento importante en los robos. En el año tal eran 20, en el año siguiente eran 25 y ahora son 30 y ahora son 45. Entonces tenemos que agravar la pena para combatir ese delito, ¿sí? Digo, hay muchas, este, a veces pasa eso, ¿no? Digo, voy a hacer un paréntesis, a veces pasa eso que el delito se está haciendo más frecuente y lo único que hacen es aumentar las penas, ¿sí? Como si esa fuera la solución. Yo pienso que no, hay otra cosa. Pero a eso me refiero, a eso precisamente me refiero. Hay que fundamentar lo que estás diciendo. Y eso es en todo, compañeros, en todo. Cuando ustedes, vaya alguien con ustedes y les pida su asesoría, que los contraten para un asunto, que les pidan que arreglen, tienen que fundamentar lo que están diciendo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre una demanda, tienes que fundamentar lo que estás diciendo y por qué pasó y cómo pasó, ¿sí? En una demanda en los antecedentes dice, es que en el año 2015 compramos una propiedad entre mis hermanos y yo, y nos asociamos con otras personas, pero y después ya no cumplieron. O sea, tienes que platicar esa parte. ¿Y dónde estás fundamentando tu demanda? Lo mismo son con las leyes. A la hora de crear una ley, tiene que estar bien fundamentada con estadísticas, etcétera, con toda la información necesaria para poder decir, ¿sabes qué? Si es necesaria hacer esta ley, o si es necesario modificar esta ley, o si es necesario derogar esta ley. Derogar significa borrarla del mapa, ¿sí? Quitar esta ley. Hay abrogar y derogar. Abrogar es como modificar la ley y derogar es desaparecerla, ¿sí? Igualmente, una ley cuando la quieres desaparecer, pues fundamentas que esa ley pues, no aplica ya, porque esa ley está vigente desde los 50 y el último caso que hubo fue hace, no sé, 20 años, 40 años, ya no se ha presentado, ya es obsoleta, pues hay que derogarla, hay que quitarla, ¿sí? Y tienes que fundamentar eso. Para la aplicación de una norma deberá contener el proceso normativo que se registra en el nacimiento de la consecuencia, una relación necesaria con el proceso causal, partiendo siempre de supuestos iniciales conocidos, mismos que llegan a consecuencias finales predeterminadas. Al final la norma lo que busca es provocar una forma de conducta. O sea, los supuestos, la voluntad de hacer las cosas, la causa, una vez que los supuestos se dieron, hay una causa, hay un efecto, ¿sí? Y una determinación de la consecuencia. Dependiendo la causa y efecto, se determinará la consecuencia. Entonces, si se fijan, lo que yo quiero transmitir con estas leyes, pero con estas flechas, es que, por ejemplo, en consecuencia y efecto, pues están como ligados. Si no hay efecto, no hay consecuencia, pero si no hay consecuencia, es porque no hubo efecto. Entonces, están como intrínsecamente codependientes, vamos a decirlo así. Las leyes naturales. Leyes naturales. A las leyes naturales no se les viola. Se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. Las leyes naturales enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de los mismos. Estas normas podrán ser verdaderas o falsas, dependiendo de que registren fielmente cierta uniformidad del fenómeno o bien que no haya una observancia exacta acerca de los mismos. ¿A qué se refiere esto con leyes naturales? Las leyes naturales, para que mejor me entiendan, es, por ejemplo, si yo mezclo el amarillo con el rojo, ¿qué me va a dar? Un anaranjado. Siempre, siempre, es una ley natural. Siempre que mezcles amarillo con anaranjado, amarillo con rojo, te va a dar naranja,
¿sí? No hay de otra, ¿sí? No se les viola, no se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. O sea, aquí no puede decir, a excepción que si el amarillo es no sé qué, no. O cuando, si los mezclas, cuando es un domingo, el color cambia. No, aquí no hay cambios. Es una ley natural, ¿sí? También las leyes naturales habla de los fenómenos naturales. Está muy ligado con los fenómenos naturales. O sea, los huracanes, los ciclones, la temperatura, cuando baja, cuando sube. Ahí no hay cambios, ¿sí? Cuando sucede esto, ya sabes que va a pasar esto. Cuando mezclas esto, ya sabes que va a pasar esto. ¿Sí me explico? Esas son las leyes naturales y tienen que observarse para crear, por ejemplo, en las leyes naturales, cuando dicen, pues siempre en agosto es cuando llueve, ¿sí? Eso no se lo sacaron de la manga, lo que pasa es que hay estadística, hay una observancia en el transcurso del tiempo en donde van viendo que todos los agostos llueve o todos los septiembres llueve. Yo tengo yo me casé un 15 de septiembre y siempre ese 15 de septiembre llueve. Entonces ya es como una ley de que pues va a llover porque va a llover. Ha pasado que no, pero la estadística, la historia te dice que hay un 99% de que va a llover, ¿sí? No puedes tú cambiar eso. Y es lo mismo con los colores y con muchas otras cosas, ¿verdad? Este, a eso se le llama leyes naturales. El agua cuando la dejas afuera se evapora, no hay quien lo evite, así pasa, es una ley natural. No le busques cómo evitarlo, no se puede, así es, ¿verdad? Esto, compañeros, es bien importante. Es bien importante que lo tengan bien claro, porque lo van a ver de aquí hasta que terminen la carrera, ¿sí? Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo dice conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. O sea, estoy hablando de la ley en sí. La ley, ahí está. La Constitución, ahí está la ley. ¿Sí? Ya está lista para usarse cuando se requiera. Es muy raro, es muy raro que una situación no esté encuadrada ya en un precepto legal, en un marco legal. Es muy raro. Si afecta a alguien, si afecta a tu persona, si afecta a un tercero, seguramente ya está en la ley, ¿sí? Esa conducta. Entonces, la ley en sí, la Constitución, el libro de la Constitución, vamos a decir, ahí está, ¿sí? Es mía, ahí está, yo la uso cuando lo requiero. Ese es el derecho objetivo. Es un derecho objetivo que yo tengo sobre esa ley que está ahí, escrita, lista para usarse. Y los derechos subjetivos se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. ¿Qué significa esto? El uso o aplicación de la ley. Es el uso, el derecho subjetivo es cuando ya estoy utilizando la ley o cuando ya están utilizando la ley contra mí, ¿verdad? Para regular una conducta que yo no tuve bien. Ese es el derecho objetivo. Una es la ley, aquí la tengo la ley, y el derecho subjetivo es cuando ya la estoy aplicando, cuando ya la estoy utilizando. ¿Sí? Que eso les quede muy claro porque en el libro y en todos los libros van a hablar mucho de derecho objetivo y derecho subjetivo. Entonces, cuando lo tienen ustedes claro, pues se les va a ser más fácil entender en ocasiones lo que dicen algunas partes del libro, ¿no? Y en todas las materias, penal, mercantil, civil, en todos.
Dice, características de las normas jurídicas. Derecho, por sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible, que es lo que vimos ahorita. Moral, sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. La moral es para mí, ¿sí? Reglas morales, están creadas, a veces no están escritas, sin embargo, yo ya las tengo, como parte de mi ser humano, de que, por ejemplo, pues no voy a faltarle respeto a una señorita que va caminando, este, no voy a robar, no voy a afectar a nadie. Esas son normas morales, ¿sí? La moral siempre por delante, cuidando eso. Y como les digo, no está escrito, muchas veces no está escrito, entonces ahí está nomás, ya lo traemos, es parte de la educación que tenemos, ¿sí? Respetar en la iglesia, respetar a los demás, etcétera, todo eso. Y luego está el de convencionalismos sociales, sistema normativo, heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. O sea, no hay un castigo. No, incoercible significa que no hay nadie que te obligue a hacerlo. ¿Sí? Acá como también en la moral, no hay nadie que te obligue a hacerlo, pero si no lo haces, pues será mal visto. Pero no hay algo, un mecanismo, un sistema normativo para obligarte a hacerlo. En el tema de convencionalismos sociales, ¿qué significa convencionalismos sociales? Convencionalismo viene de conveniencia, de lo que me conviene, socialmente hablando, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a una boda, no tienen que decirnos que hay que ir de traje, por ejemplo. Entonces, pues vas de traje, mínimo vas de traje, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque así lo ha indicado la sociedad. Les platico una anécdota, cuando, cuando era joven, y íbamos en parejas a una boda. Una amiga nuestra de mi esposa y mía tenía su novio, pero él siempre a las bodas, cuando íbamos a una boda, una fiesta o algo, él se iba pues muy sencillo, sin traje, y pantalón de mezclilla, una camisa ahí normalita y así iba. Entonces era el pelear de su novia todo el tiempo. ¿Por qué no te pones un traje? ¿Por qué no te vistes mejor? Pero ¿por qué? Él decía, ¿por qué? Yo soy quien soy y así estoy a gusto. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, porque en la boda dice que la invitación que es formal, ¿por qué pues lo voy a hacer? Entonces había mucho conflicto con eso. Él pensaba así, pero bueno, pues la verdad es que pues, no lo veían bien, ¿no? No lo veían bien en la mayoría de los casos. Pero me acuerdo mucho de ese caso. Finalmente, pues no, ellos no llegaron a hacer nada. Este, pero él era muy así, ¿por qué? Y etcétera. Entonces, a eso se refiere los convencionalismos sociales. Este, el estar bien vestido, el bañarte, el saludar, buenos días, buenas tardes, saludar de mano, este, cuando vas a una fiesta y que llevas algo, ay, no me dijeron nada, pero yo me traje unas papitas, o me traje la soda, o me traje un chick de cerveza, no sé, ¿sí? Nadie te obliga, pero ya está como establecido. Si no lo haces, se ve un poco mal, pero nadie te va a meter a la cárcel por eso, pues si no lo haces. ¿Sí? En el tema de religión, dice sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. Otra vez, aquí nadie te obliga, nadie te va a hacer nada, no te van a meter a la cárcel, etcétera, pero se refiere precisamente a las normas que ya hay establecidas. Por ejemplo, cuando vas a misa, cuando vas a una iglesia, pues entras callado, ¿verdad? No te quitas la gorra, te quitas el sombrero. Nadie te dice que te lo quites. O sea, si no te lo quitas, nadie va a decir, quítate el sombrero, quítate la gorra, nadie te lo va a decir. Pero es un tema, es una normatividad que ya está establecida, que en ninguna parte está escrita. Y sin embargo, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que es así.
en la iglesia que no hables cuando estés, cuando estés dando la misa, que no estés hablando. Estoy hablando de cualquier religión, ¿no? Cualquier religión, ya hay su normatividad establecida. Puse un pequeño glosario aquí de las palabras que hemos visto ahorita. Heterónomo es la creación de la norma en contra de la voluntad por un ente como el Estado sin autonomía. Coercible la facultad del Estado de poder aplicar la fuerza a fin de su cumplimiento. Unilateral, encaminada a afectar a una sola parte. Y incoercible, no es sometido a las reglas del Estado. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, profe? Todo bien, maestro. Muy bien. A ver, voy a ver tantito aquí. Quiero ver cómo vamos. Dejen. Muy bien. Listo. Ok. Bueno, continuamos. Otro tema muy importante que los acompañará en toda la carrera. ¿Sí? Las fuentes del derecho. ¿A qué me refiero con las fuentes del derecho? ¿Qué es lo que hace que el derecho se construya, que el derecho exista? ¿Sí? ¿Qué es lo que le ha dado las herramientas para que se genere una constitución, por ejemplo, donde están todas las leyes máximas de un país? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde salieron? Entonces dice, diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos actores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. Entonces, puse este esquemita para entenderlo mejor. La costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina como fuentes del derecho, ¿sí? Como causales de que nazca el derecho. La costumbre, vamos a ver uno por uno, la costumbre. ¿Cómo creen ustedes al principio, cuando se empezó a establecer las leyes en un libro, cómo se formaron, o sea, cómo cambió una actividad del ser humano tradicional a ser ley? Por la costumbre, ¿sí? Si, por ejemplo, en los pueblos de allá del año 500 antes de Cristo, donde estaban los romanos, imagínense que todos en la noche, a las 7 de la noche, ya no había nadie en las casas. Pongamos ese escenario. Ya no hay nadie en las casas. ¿Sí? Pues por lo que tú quieras, porque es de noche y porque la gente ya se tiene que dormir. ¿Sí? A las 7 de la noche ya no hay nadie. Entonces eso pasó un día, otro mes, por años. Y eso generó, esa costumbre generó una ley. Se empezó a escribir. Nadie puede estar afuera de su casa después de las 7 de la noche. ¿Sí? Esa es una, por ejemplo. O ¿qué puede ser? Los barcos, por ejemplo, los barcos en la antigua Roma no podían navegar cuando había tormenta, cuando el mar estaba picado, que le dicen. ¿Sí? No estaba escrito, simplemente la gente decía, pues no voy a navegar, bueno, no me conviene, ¿no? Porque es peligroso, por lo que tú quieras. Pasaba el tiempo así y hasta que lo hicieron ley, ¿sí? Por ley, cuando el mar no está en condiciones óptimas para navegar, nadie puede salir a navegar, ¿sí? Entonces la costumbre fue generando las leyes, las costumbres de las gentes fueron generando las leyes. Entonces por eso, hoy, y todavía hoy en día, si nos vamos a temas más complejos, por ejemplo, los matrimonios, por ejemplo, que hay ahorita del mismo sexo, por ejemplo,
se está haciendo una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo encuadras en un marco legal, ¿sí? Entonces, todo lo que se va haciendo costumbre, ahorita ya tenemos un punto de referencia porque ya lo tenemos cuadrado casi todo, pero cuando algo se sale del cuadro y se empieza a hacer costumbre, empieza a haber mucho de eso, entonces lo encuadras y lo metes al cuadro que ya tienes, le das forma, le das personalidad jurídica y lo metes al cuadro, ¿sí? Y así fue como se fueron haciendo las leyes y esas pues son fuentes del derecho, ¿sí? La ley, lo mismo, pues la ley ya como ya establecida, ya promulgada, ya, ¿cómo se dice? Ya vigente, publicada y vigente, pues genera un derecho, ¿sí? Hablamos de derecho en sentido amplio, porque también genera, tanto la costumbre como la ley generan derechos y obligaciones, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de derecho en un sentido muy amplio, ¿sí? La jurisprudencia. No sé si sepan lo que es una jurisprudencia. La jurisprudencia es un libro así, y hay un montón de libros, creo que ya están digitalizados, pero en ese libro, cuando un caso en particular, un asunto, cuando hablo de asunto, un caso, es un pleito, ¿no? Un pleito legal entre dos empresas, entre dos particulares, entre familias, etcétera. A eso me refiero. Cuando un caso atípico que no está bien encuadrado en lo que hoy es la ley, ¿sí? O está una parte encuadrada, pero otra no, y hay una combinación de situaciones en las que no encuadra perfectamente en los preceptos de ley ya establecidos, entonces se, se tiene que resolver. Entonces, entre los jueces resuelven, ¿no? Entre la corte, etcétera, y resuelven ese asunto de determinada manera. Y ese asunto de determinada manera lo publican en ese libro de jurisprudencia. Bueno, miento, perdóname, me adelanté. Ese caso que se resolvió así, se queda como guardado y se registra y queda ahí. Cuando se presenta un caso similar, ¿sí? Entonces ven, oye, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces ven que anteriormente, hace un año, resolvimos un caso de esta manera, muy similar. Entonces se basan en este caso para resolver este segundo, ¿sí? Entonces ahí lo van guardando. Cuando ya son 5 casos así, atípicos, con ciertas combinaciones de situaciones en las que no encuadran perfectamente la ley, cuando ya ocurrieron 5 casos similares o iguales, se publican en la jurisprudencia, ¿sí? Se publican en la jurisprudencia. Se publica en la jurisprudencia, ya están todos los casos. Y ahí sí dice cómo se resolvieron. Entonces, cuando se vuelve a presentar ese caso, ya no tienen que los jueces volverse locos y ver cómo resolvieron, sino que van a la jurisprudencia. Alguien tiene en la mente que, yo sé de un caso que se resolvió y está en jurisprudencia. Lo checa, mira, se resolvió así, 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 así. Así lo vamos a resolver. Esa es la jurisprudencia. Y la doctrina, bueno, pues la doctrina son todos los estudiosos del derecho que están constantemente tratando de mejorar el derecho y de explicarlo, etcétera. Entonces, esa es la parte doctrinal. Y que al final los 4 elementos forman ahora sí que las 4 fuentes de derecho. Si me quedó claro, ¿hay alguna duda hasta aquí? Pueden preguntar lo que sea. Para eso estamos y tenemos tiempo. ¿Estamos bien? Todo claro, profesor. Muy bien. Qué inteligentes me salieron, qué bueno. O explico muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí explico lo que es la costumbre, la ley y el reglamento. Por ejemplo, costumbre como fuente de derecho
Dice, la costumbre se forma de dos elementos, uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La ley y el reglamento, una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Jurisprudencia como fuente de derecho: conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. Muy bien. Dice capítulo 4, principio de irretroactividad de la ley. Dice, no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. Este principio de retroactividad de la ley, que está en el artículo 14, si mal no recuerdo, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se refiere a que, y va a ser un tema de foro esto, imagínense, bueno, el precepto dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No importa si es la víctima, si es el ladrón o lo que sea, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Imagínense, les voy a poner un caso. Una persona robó en una casa con violencia y vamos a suponer, vamos al caso extremo, que mató a la persona que vivía ahí. ¿Sí? En ese momento, el robo con violencia, decía el robo con violencia, la pena son de 5 años. ¿Sí? Al momento que él hizo ese ilícito. Pero él se escapa. Eso fue en el 2000. Grábenselo bien. En el año 2000 hubo un robo con violencia y estaba ese delito penado en el Código Penal con 5 años de prisión. En el 2000. Pero este chavo se escapa. Se escapa, sale de la casa y se va, se pela, ¿no? Se escapa. Se va a vivir a otra ciudad. Se va, eso pasó en Monterrey y él se va a Chiapas a vivir. Y pasan el 2000, el 2001, el 2002, el 3, el 4 y el 5. Y en el 2005 lo atrapan, ¿sí? En Chiapas o Oaxaca, por allá. Se lo traen a Monterrey y resulta que la ley o la penalidad de ese delito ya no son 5 años, ahora son 8. Estamos en el 2005, ya cambió, ya son 8 años. Bajo el principio de retroactividad de la ley que dice no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué pasa? ¿Se le aplica la ley nueva o la ley anterior? Quiero que alguien de ustedes me diga. Se le aplica la ley anterior, lo que pienso yo. Yo ¿Quién opino más? que la ley nueva. Okay. ¿Alguien más? Yo digo que la anterior. Ok, ¿quién más? Yo opino también que opino que la la anterior porque se hizo pues en esa fecha y se queda como registrado. Ok.
Es correcto. Ese es un principio y es correcto lo que dicen la mayoría. Se le aplica el anterior, pero no precisamente porque fue en el momento que cometió el delito. Digo, sí es importante eso. Pero si la ley era de 5 años en ese tiempo y ahora en el 2005 ya no es de 8, ahora es de 3 años. Acuérdense el principio, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Cuál ley se le aplica? Ya, aquí eran 5 y ahora son 3. Pues Bueno. ahora la nueva, supongo que es para darle pues un mejor beneficio, aunque haya hecho varias cosas malas. Es correcto, es correcto. A eso se refiere esta ley. ¿Sí? Generalmente las leyes suben su pena, pero puede haber el caso de que reduzcan la pena en el pasar del tiempo. Entonces, a la hora que llegue alguien con ustedes, este, oye, me están acusando de fraude, por ejemplo, de un fraude que no cometí, emití un cheque, lo firmé y no tenía fondos, pero lo hice de buena fe, yo pensé que sí tenía fondos, no alcanzó y me demandaron porque, etcétera, y ahora estoy demandado y me quieren meter a la cárcel, porque por fraude es cárcel, ¿sí? Este, y entonces tú dices, cuando llega este cuate y dice, a ver, dame el cheque, dame esto que pasó, etcétera, cuándo pasó, y usted lo que tiene primero que revisar, cómo está esa ley, qué cambios ha habido en esa ley, que le correspondería a él aplicarle. Entonces, ¿qué cambios ha habido? Porque puede ser que, que, que ya cambió y pueda tener un beneficio esa persona. Entonces, eso lo tienen que ustedes tener muy claro, ¿sí? Porque ha habido unos errores tremendos en ese sentido. Por no fijarse bien, aunque la ley está ahí, en la Constitución, la ley principal, la Carta Magna, la ley que está por encima de todas las leyes, ahí lo dice. Pero si no lo aplican, puede ser que en su momento el juez diga, oye, espérame, estás aplicando mal aquí las cosas. Entonces van a quedar ustedes muy mal. Entonces tienen que tener eso muy claro siempre. ¿Qué ley es la que está vigente? Les voy a poner un video que habla de esto, ¿sí? ¿Les parece? Porque no se me aburra. Vamos a ver si puedo accesar desde aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que hay una nueva forma. No, a ver, voy a hacer otra forma. Luego así. Voy a tener que salirme completamente. Solo sombrero. Tengo gente aquí esperando, entrando. No sé por qué no entra. Muy bien. Perdón. Profe, una duda, ¿sí se está grabando la Dígame. clase? Sí, sí, te lo estoy grabando. Ok. Bueno, Gracias. y ahora sí una duda respecto al tema. A A lo ver, que dígame. estábamos hablando de las leyes, pues dependiendo el, el tiempo, a lo que quiero es, si el suceso supongamos que fue hace un año, o sea, lo de firma del cheque, fue hace un año, pero pues Ok, dejaron pasar el tiempo y el caso no se hizo, no tuvo, ¿cómo se puede decir? No se hizo caso en ese tiempo. Y ahora sí, supongamos que se basan en las fechas de hace a tiempo, o es que me estoy trabando ok. mucho, disculpe.
No, Es no, sí te entiendo. Haz de cuenta que se cometió el fraude, pero nunca dijeron nada hasta después de 3, 4 años. ¿A eso te exactamente, sí. refieres? Entonces, sí, ajá, que si se hace la ley de ahorita o es la fecha del suceso, así hayan pasado años para atrás. Es la fecha del suceso. Es la fecha del suceso porque es ese momento que se cometió el fraude. Pero para cuidar esa parte, compañera, los delitos que se cometen tienen un periodo válido para hacerlos valer, ¿sí? O sea, prescribe la acción de poder demandar como delito. No, en el fraude no me acuerdo, pero por ejemplo, si en 3 años nunca dijiste nada, pues ya no hiciste nada. Ya no lo puedes hacer, ya no lo puedes hacer valer. No sé si me explico. Sí, 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 ya entendí, esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Sí, al contrario. Profe, disculpe, pero Dígame. ya no se puede hacer valer en este caso, en este caso o en cualquier otro caso que haya sucedido. Todos los delitos tienen un tiempo y prescriben. Si no, o sea, si no hiciste nunca nada, si nunca hiciste nada, me refiero a nunca denunciaste, nunca hiciste nada, este, hay un tiempo en que prescriben y ya no puedes hacer nada, ¿sí? Porque ya pasó el tiempo. Este, si tú denunciaste y no le diste seguimiento y cosas de eso, pero si denunciaste, el tiempo se amplía considerablemente, aunque también si no le moviste a nada, se suspende la acción porque dice, oye, pues ya no le movieron nada, aquí ya esto se acabó, ya no hicieron nada. Entonces hay tiempos, para todo hay tiempos, Ok, muchas gracias, profe. de nada. Profe, Por ejemplo, dígame. otra duda respecto a lo que están diciendo mis compañeros. Sí. Eh, ¿Dónde se puede revisar todo eso? O sea, los años por ejemplo, que el caso que puso la compañera de que, pues, no sé, ya pasaron 5 años Sí, y ya no se puede hacer nada. ¿Dónde lo podemos dar una leída? en el Código de Procedimientos Civiles. Hay el Código Civil y hay el Código de Procedimientos Civiles. Para que ahí lo busquen. Muy bien, profe, gracias. De nada. Ahora, eso es para temas civiles, para temas penales hay el Código de Procedimientos Penales también. Y ahí vienen los tiempos. Gracias, profe. De nada. Bueno, voy a dejar de presentar esta y vamos al video. Es que ahora tengo que hacer muchas cosas y ahí disculpen que me tarde tanto. Maestro, una pregunta. Dígame. También cuando es caso de algún abuso o tipo de violencia, esos también tienen cierto, ay, se me fue la palabra, Sí, sí, es vigencia escriben. para prescriben, esa es la palabra correcta. Sí, sí prescriben. Fíjense que, ah, oh, déjenme más le pongo aquí, ya está el video listo. ¿Ya lo están viendo, perdón, la pantalla del video? Sí, en la pantalla sí, profe. Ok, bueno, ahorita le pongo play. Fíjense que últimamente, no sé si vieron en la televisión hace un par de meses, donde había unas niñas, demandando a artistas, a sus papás, eran artistas estas gentes, porque habían sufrido como abuso sexual, ¿sí? En algunas procedía porque estaban dentro de los tiempos, pero en otras no procedía porque el tiempo ya se había acabado para hacerlo. Sin embargo, todos lo hicieron público. Por ejemplo, en el caso de Enrique Guzmán, ¿se acuerdan que una de sus nietas lo demandó? Sí, Bueno, en ese caso particular, yo supe de una fuente que no procedió porque ya había prescrito la acción.
ya había prescrito. Entonces, pero bueno, como quiera se quedó y tuvo el efecto que esperaban de que era, pues, denostar a este señor Enrique Guzmán, ¿verdad? Con esa situación. No lo puede meter a la cárcel nada porque ya había prescrito. En Estados Unidos pasa mucho eso. Hoy hay gente, mujeres principalmente, que se dicen haber sido abusadas sexualmente de tales, principalmente artistas, porque es lo que se ve en la televisión, los artistas, los actores, pero ya no pueden hacer nada porque ya prescribió la acción. Entonces, pero sí lo hacen público y eso pues les pega durísimo a esos actores. Pero en el abuso también hay tiempos para hacerlo. A ver si un día en otra clase, y si hay tiempo, vemos un pedacito de eso, de los tiempos, se los traigo aquí y lo vemos así muy rápido digo, como cultura general en este tema, ¿no? Maestro, Dígame. pero por ejemplo, en esos casos de que ya venció, por decirlo así, Ajá. ¿qué se podría hacer? Pues nada, no se puede hacer nada. Ya con la exhibida que le diste, olvídate, pues ya fue, a lo mejor fue más fuerte eso porque son figuras públicas en ese caso. Pero no se puede hacer nada. Por ejemplo, Hacienda, si tú cometes fraude en Hacienda, no pagas impuestos y todo eso, si en 5 años Hacienda no te dice nada, no se dio cuenta que tú estabas defraudando a Hacienda durante los 5 años, y Hacienda no puede hacer nada. Es borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Hacienda no puede decir, nosotros estamos en el 2022, no te puede decir que en el 2012 cometiste un delito o cometiste un fraude, porque pues ya pasó, ya no puede hacer nada. En los prediales de las casas, cuando hay un problema con prediales de las casas, el pago del impuesto predial, cuando pasan, no te pueden cobrar más de 5 años. ¿Sí? Entonces, si no pagaste nunca y luego vengo a pagar, tengo 15 años de que no pago porque hubo un problema, debo pagar, no me van a cobrar 5 años atrás. Entonces, no todo dura para toda la vida. Eso es a lo que me refiero. Entonces, hay tiempos para todo. Permítanme ver que veamos este video, ¿sí? El tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general 2 reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es, la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente.
es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después, la víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta en el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos tres momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero de 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito. No importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, en el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma. Es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente
la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente lo que siempre tenemos en mente. ¿Cómo vieron? ¿Sí está claro? Sí ayudó el video, ¿no? Sí, sí ayuda mucho más estar participando y dándole el punto de idea. Así es. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? Nos falta un slide. ¿Le seguimos? O es que no sé si tengan clase ratito. Sí, le Sí, seguimos. dale, maestro, le seguimos. Ok. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Vamos a ver, les comparto pantalla nuevamente. Muy bien. El otro tema, y que es así medio complejo entenderlo, dice, es el conflicto de leyes en el espacio. No crean que el espacio sideral ni nada de eso. Dice, conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, porque eso puede pasar. El conflicto precisamente es determinar cuál de esas leyes prevalecerá por encima de las otras. ¿Qué pasa? Cada estado tiene su propia ley, ¿sí? Cada estado tiene su código civil. Cada estado tiene su código penal, aunque ya hay un código federal penal. Pero cada estado tiene su código civil. Por ejemplo, vamos a hablar del tema civil. Cada estado tiene su código civil y su propia reglamentación, sus propias leyes, que son todas muy similares, ¿sí? Que son todas muy similares. Pero el problema radica en, por ejemplo, cuando un extranjero se casa con una mexicana en Monterrey, pero después se van a vivir a México, a la Ciudad de México, ahí se divorcian, están por bienes por bienes mancomunados. Un hijo nació en Monterrey, otro nació en la Ciudad de México, se quieren divorciar, bueno, y después de México se van a vivir a Estados Unidos. Entonces, toda esa combinación de cosas, a la hora que ellos, por ejemplo, deciden terminar el matrimonio, entonces
se casaron en Monterrey, y por ejemplo, él cuando se va para allá, pues se divorció en Monterrey, este, a ver cómo estaba, este, no, está casado en Monterrey, se va en Estados Unidos, allá se divorcian, vienen a Monterrey a vender los inmuebles, por ejemplo, que les quedaron acá en Monterrey, a pelearse un poco de quién se va a quedar con las cosas. Él, él se casó en Monterrey, pero en Estados Unidos, para Estados Unidos sigue casado, ¿sí? También tiene que divorciarse en Estados Unidos, se tiene que divorciar en Monterrey. Si se divorció en Monterrey, se tiene que divorciar en Estados Unidos para que surta efectos. O si se casó en Monterrey y se divorcia en Estados Unidos, tiene que venir a divorciarse a Monterrey, ¿sí? Entonces, toda esa combinación de cosas, a eso se refiere este conflicto de leyes en el espacio. ¿Qué ley voy a aplicar? Entonces, hay leyes de territorialidad absoluta, que solamente esa ley se va a aplicar aquí, y si estás fuera del estado, no, este es solamente para este estado. Y hay de territorialidad y extraterritorialidad, o sea, hay unas leyes que sí pueden brincar y se pueden aplicar en otras partes, aunque no sea en ese estado, ¿sí? Y las de extraterritorialidad absoluta, que solamente son para estos casos por ejemplo, de extranjeros, porque tiene mucho que ver la gente cuando es extranjera y que viene aquí a hacer negocios y se viene a casar y todo ese tipo de cosas. Y a la hora, todo está bien cuando todos siguen casados. El tema es cuando se divorcian y que generaron bienes y que generaron empresas, por ejemplo, y cosas de esas, y los hijos y las escuelas y todo este rollo. Entonces, lo que a lo mejor en México es delito, en Estados Unidos no, o en Estados Unidos es delito, pero en México no. Entonces, como les decía ahorita, aquí se casó y se fue para allá a vivir casado y allá se divorció, pero en Monterrey no está divorciado. Entonces, a la hora que quieras hacer valer alimentos y cosas de esas, espérame, pues si no estás divorciado, o se quiere casar otra vez, espérame, se quiere casar en Monterrey otra vez, espérame, pues tú sigues casado. Es que yo me divorcié en Estados Unidos. No, señor, pero no te has divorciado acá, sigues casado y si te casas cometes un delito. Entonces, a eso se refiere este conflicto de leyes en el espacio. Hay un video, hay un video también, aquí lo tenemos. Pues vamos a verlo. Este, otra vez hacer todo el mecanismo Ya espero que nos vayamos un poquito más rápido. Hasta yo me confundo con este tema porque sí está. Y luego tiene que interviene también el derecho internacional privado cuando son entre empresas, ¿sí? ¿Qué ley vas a aplicar? La ley de Hacienda, ¿qué dice? Los impuestos, etcétera. Hay gente que ahorita está mucho eso, que está trabajando aquí en México, pero trabaja para una empresa americana. Entonces les pagan desde allá, desde Estados Unidos, y y el tema de impuestos, es que me lo pagaron allá, por eso pues tú estás viviendo aquí y tú estás viviendo aquí, tú recibes dinero aquí, una persona que recibe de aquí tiene un ingreso, tiene que pagar impuestos, no importa de dónde venga. A las cosas, permítame porque se está cargando esto. Derecho internacional, conflicto de leyes en el espacio.
Ahora sí, ahí vamos. Quisiera iniciar este tema planteando un pequeño problema, y es, ¿cuál es la ley? Derecho internacional, conflicto de leyes en el espacio. Quisiera iniciar este tema planteando un pequeño problema, y es, ¿cuál es la ley que se aplicará para resolver el problema de responsabilidad civil planteado en un accidente en una aerolínea turca que ocurre en la ciudad de París, en la cual viajaban personas de diferentes nacionalidades y mismo que fue construido por una empresa norteamericana? En este problema tenemos que es un mismo tiempo, pero es diferente espacio. En México hay que recordar que el nacional privado se divide en 4 formas principales o abarca 4 formas principales. Primero tenemos la nacionalidad, en segundo la condición jurídica de los extranjeros, en tercero el conflicto de leyes y en cuarto el conflicto de competencia judicial. Hay que recordar que las fuentes del derecho internacional privado pueden ser nacionales e internacionales, o son nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales tenemos lo que es a la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Dentro de las fuentes internacionales tenemos a los tratados y convenios, la jurisprudencia internacional y la costumbre internacional. Los conflictos de leyes se van a dividir en 2 partes fundamentales. La primera parte nos habla de conflictos de legislaciones entre 2 entidades federativas y la segunda nos va a hablar sobre conflictos derivados de la pretensión de la aplicabilidad de una ley extranjera en una determinada región federativa. Dentro de los conflictos de leyes tenemos lo que es el artículo 121 constitucional. Este artículo 121 menciona 4 apartados principales. El primero menciona que las leyes de un estado son de tener efecto en su propio territorio. El segundo, que los bienes muebles e inmuebles se regirán por su ubicación. El tercero, que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria de este cuando así lo dispongan sus propias leyes. El otro es que actos del Estado civil tendrán validez en otros estados. Y finalmente, que títulos profesionales tienen validez en otros estados. Por tanto, para la resolución de los conflictos de leyes en el espacio se utilizan 3 principios fundamentales. El primero es la territorialidad absoluta. Este principio nos menciona que las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro de su territorio sin importar la nacionalidad. El segundo es el principio de extraterritorialidad absoluta. Este menciona que se da cuando tiene fuerza de aplicación a nivel nacional y se puede extender a ordenamientos jurídicos extranjeros. Esto significa que se aplica este principio cuando los delitos que se cometen en el extranjero, pero que tienen repercusión en un determinado país, pueden ser juzgados en este último, para lo cual se solicita la extradición de los culpables. Y por último, hay un principio que es combinado, que es el de la territorialidad y territorial combinadas. En este principio nos menciona que la aplicación combinada de una ley para actos generados en su territorio, como también en ciertos casos, puede aplicarse para actos fuera de su ámbito espacial. Entonces, por lo tanto, dependiendo del tipo de conflicto, es el tipo de principio que se va a aplicar. Gracias. When I was a student, I'd write long essays that I'd work for days, but now I'm writing emails and messages all day, every day. Grammarly has Muy bien, ¿cómo lo vieron? La verdad, profe, sí lo vi confuso.
Sí, Me revolví. sí, todavía Sí, no por dos. tenemos. Sí, les voy a pasar esta sesión, pues como saben, la voy a poner en el aula y les paso los links de estos videos para que los vean y lo comentamos en la próxima, porque ahorita ya, me estoy comiendo el tiempo, pero sí vale la pena entenderlo y que quede bien claro. Este, con eso terminamos la presentación, fue lo último que vimos. Con eso pueden ya contestar sus preguntas o espero que todos me digan, hombre, si ya la tengo lista, ya las contesté todas. ¿Cómo van con eso? Por falta de tiempo aún no lo he hecho, pero de ratito lo hago. Ok, muy bien. Regresando de un mandado, me pongo a hacer. Ok, de acuerdo. Muy bien, estimados alumnos, pues ya con eso concluimos. Podemos ir viendo dudas durante la semana y como quiera, yo aquí tengo algunas anotaciones, podemos aclarar en la próxima clase lo que se necesite, no hay problema. Con eso concluimos. Les agradezco mucho que hayan estado en la sesión y como quiera, cualquier cosa estamos en contacto. ¿Les parece? Maestro, tengo una pregunta. Dígame. ¿Podría dejar la presentación, o sea, agregarla para poderla descargar y ver en plataformas? Que alguien puede las que entró ya al último. Ok. Pero como quiera, sí me gustaría como que ver la presentación y para estar haciendo los apuntes. No sé si sea posible. Claro, cuenten con eso. Voy a subir el video, o sea, la grabación de esta sesión y voy a subir la presentación en PDF, se la subo ahí al aula para que la vean. Muchas gracias. Gracias, profe. Al contrario, cualquier duda ahí me avisan por mensajito, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Al contrario, buenas noches. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Nos vemos la próxima semana, profe. Hasta la próxima semana. Hasta luego, misma hora. profe. Hasta luego.